Bueno, como ves ahí, el siguiente ponente es Pedro Izaga, subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao. Teníamos ganas de traerlo ya un par de añitos y aparte he tenido el privilegio de ser alumno suyo en el grado de emergencias y yo creo que tiene mucho que aportar en estas ponencias. Gracias. Gracias, Josep, por la presentación. Bueno, lo primero, dar las gracias que me habéis invitado a poder venir a contar mi rollo. Bueno, yo voy a hablar del tema de evacuación de edificios y actividades. Lo voy a afrontar o lo voy a, enfocar desde una manera generalista. No me voy a centrar en discapacitados o en una muestra poblacional, voy a tomar general, que es la que utiliza la normativa tanto española como extranjera. Bien. Bueno, la ponencia va a tener dos partes. Una primera parte donde hablaremos de conceptos técnicos, de cómo se realiza la evacuación, qué se tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Y luego la idea es hacer dos casos prácticos, que en mi caso son dos casos prácticos de Bilbao. Uno afrontado de una manera, vamos a ver, determinista y el otro realizado de una manera estadística. Bueno, sin más preámbulo, pues empezamos. Bien, el primer concepto que tenemos que tener claro cuando hablamos de evacuación es el aforo. Y el aforo, bueno, ahí lo tenéis, es el máximo número de personas que en condiciones de riesgo aceptable pueden estar en el interior de un edificio durante su utilización. Claro, el máximo número de personas no es todas las personas que caben, sino única y exclusivamente aquellas que pueden estar en el interior en condiciones de seguridad. Por ejemplo, en este local, el máximo número de personas sería una por asiento, porque así están dimensionadas las vías de evacuación. Cabrían muchas más, podrían estar las personas en las escaleras, podrían estar atrás, pero no. El aforo siempre tiene que tener en cuenta que son personas que se encuentran en condiciones de seguridad, o como ha dicho el ponente anterior, en una condición de riesgo aceptable, que será variable en cada momento, pero bueno, tiene que ser una condición de riesgo aceptable. Depende básicamente de, hay varios factores, pero básicamente del tipo de actividad, o dicho de otra manera, el uso al que se detiene a ese espacio concreto y de la superficie útil destinada a las personas. Creo que no descubro nada con esto. Bien, ¿todos los edificios y actividades tienen un aforo? La respuesta es que sí. Todos tienen que tener un aforo determinado. Cuando un arquitecto, como comentaban, construye un edificio, repito, en función de su uso y en función de los metros cuadrados de superficie útil destinada a las personas, pues tiene un aforo, uno concreto, el que sea. Bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que no puede ser el nivel de tolerancia o el nivel de exigencia no puede ser el mismo. No se le puede dar el mismo nivel de exigencia en cuanto al aforo que debe tener, por ejemplo, pues es básico en un local de pública concurrencia. En un local de pública concurrencia, donde su riesgo principal es eso, que hay mucha gente, el incrementar el aforo puede crear una situación de riesgo y además hay un lucro añadido que les estaría quitando a los bares de al lado. Entonces, ese no puede ser el nivel de tolerancia en cuanto al número estricto del aforo, no puede ser el mismo que, por ejemplo, en un edificio de viviendas, donde, pues las viviendas se aforan a razón de 20 metros cuadrados por cada persona. Entonces, una vivienda de 80 metros cuadrados, nosotros estimamos que tiene 4 personas para la dimensión de las vías de evacuación, pero el que tenga 6, 7, 8, pues no nos genera ningún problema. Entonces, bien, todos tienen su aforo y todos deben de respetarlo, pero el nivel de exigencia y el nivel de tolerancia no puede ser lo mismo en todas las actividades, dependerá del tipo de actividad. Bien, ¿dónde viene fijado el aforo? Bueno, pues básicamente la normativa española viene fijado en dos cuerpos legales. Uno es en el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios, lo ha citado el ponente anterior, en el DBSI número 3. Ahí se fijaría, o ahí viene la forma en que se puede y se debe fijar el aforo de cualquier actividad. Eso rige para todo tipo de actividades, excepto las que sean de uso industrial. Las de uso industrial, pues el aforo se calcula de una manera diferente, que no es el caso, que es en función de las personas que pueden trabajar en esa actividad y que estarían limitadas por, como digo yo, por el 10T, por el número de personas que están dadas de alta en la administración laboral. Bien, ¿cómo se calcula? Pues lo que he dicho, número de personas por metro cuadrado, depende el uso al que esté destinado cada uno de los espacios que componen un edificio. Bien, ese aforo viene recogido en la licencia municipal. En la licencia municipal tiene que venir recogido el aforo obligatoriamente.
y es una medida correctora más de todas las que tiene que tener cualquier tipo de actividad, edificio, etcétera. Entonces, ahí tiene que venir fijado. Y claro, evidentemente, ese aforo habrá que respetarlo en el sentido de no tener más gente, pero también en el sentido de que hay que tener cuidado con esto, porque habrá locales donde se pretenda hacer un uso diferente del que estaba proyectado y quizá no sea adecuado, entre otras razones, porque el aforo que fuera a tener este nuevo uso sería incompatible con el diseño de las vías de evacuación que se ha tenido en cuenta en el proyecto de actividad de ese edificio. Bien, aparte del aforo hay más magnitudes que son importantes. Obviamente la primera es la superficie destinada a las personas. Perdón, el aforo hemos dicho que está por el número de personas, ¿vale? Por las diferentes zonas. Otro aspecto importante, fundamental, es el número de salidas. Y aquí, bueno, diría dos cosas. Una primera, que lo ha comentado el ponente anterior. Las personas se deben de evacuar, o no todas las personas deben de salir por el mismo lugar. Bueno, la normativa no exige eso. La normativa no exige. La normativa exige que en situación de emergencia las vías de evacuación estén operativas desde cualquier origen de evacuación hasta llegar a un lugar exterior seguro. Eso es lo que exige. Entonces, puede ser, vuelvo al caso de la pública concurrencia, puede ser perfectamente un local de pública concurrencia que tenga dos entradas, un cine, por ejemplo, donde las personas entran por una puerta y pueden salir por la misma. Y, sin embargo, tienen otras vías de evacuación alternativas que podríamos llamar de emergencia, que están ahí y están en situación de disponible, pero no hay una obligación legal de utilizarlas, salvo eso, en caso de emergencia. Entonces, repito, la gente puede entrar a un local que tiene 5 salidas y por uso del edificio, por seguridad, por control, etcétera, utilizar única y exclusivamente una para entrar y para salir, aunque tenga 5. Lo que sí exige la normativa es que esas 5 estén operativas en todo momento para poder ser utilizables en caso de emergencia. Bien, otro aspecto fundamental en el número de salidas es que se establece la convención de cuántas, o dicho de otra manera, cuál sería el máximo aforo que pudiera tener un local que tuviera una salida. Es decir, a partir de cuántas personas que hubieran en el interior de ese local necesitamos 2 o más salidas. Pues bueno, no hay un argumento que digas esto exactamente. No, lo que sí hay es una convención que, bueno, pues en el Estado lleva desde hace muchos años, concretamente la del 81, y también se ha empleado en otros países. Y son 100 personas. Todos aquellos locales o actividades que tienen un aforo igual o inferior a 100 personas es suficiente con tener una única salida. 101 o más, obligatoriamente tiene que tener 2 salidas operativas. Bien, recorridos de evacuación. ¿Está limitado el recorrido de evacuación? Por supuesto. Hemos dicho que a esas personas que tenemos en el interior del edificio las tenemos que sacar en condiciones de seguridad. Entonces, el recorrido de evacuación va desde eso, desde un origen de evacuación hasta llegar a un lugar, voy a decir en este caso, seguro. Hasta llegar a ese lugar seguro, a esa zona segura, el recorrido de evacuación está limitado. Y está limitado porque está limitado el tiempo de exposición al riesgo. Bueno, el riesgo que tienen las personas que se encuentran en un edificio es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que estén expuestas a él. Entonces, se limita la longitud máxima del recorrido de evacuación para llegar a un lugar, vamos a decir, razonablemente seguro. No para llegar a un lugar, a la calle, que sería un lugar, vamos a decir, lugar exterior seguro, sino a un lugar interior razonablemente seguro. Claro, a nadie se le escapa que, por ejemplo, en un edificio de gran altura, una vez de que entres en una vía de evacuación protegida, tienes un montón de metros para llegar hasta la salida que se encuentra en la planta baja de ese edificio. Bueno, pues ya lo anticipo, esos recorridos dentro de vías de evacuación protegidas no computan a efectos de evacuación, con lo cual no computan por esa razón, porque ese lugar, esa escalera o esa zona del edificio se considera razonablemente segura. Bien, luego incidiremos más sobre estos aspectos. Hay otro aspecto que es la anchura de las vías de evacuación, que también incide en el mismo caso que el anterior. El ancho de las vías de evacuación lo que limitan es el tiempo de exposición al riesgo. Lo que se trata es de que tengan una anchura suficiente para que las personas que se encuentren asignadas a esa salida puedan salir en un tiempo razonable, que veremos cuál es. Bien, explico las diferentes zonas, pongo los diferentes ratios, pero yo diría una cosa, los ratios de ocupación normales van desde 2 personas por cada metro cuadrado
hasta 40 personas, perdón, desde 2 personas, lo he dicho bien, por cada metro cuadrado, hasta una persona por cada 40 metros cuadrados, que se utiliza en garajes, almacenes, etcétera. Esos son los ratios de ocupación donde nos movemos. Hay incluso la normativa española contempla incluso ratios de ocupación más grandes, que alguno ya los habrá visto, que son hasta 4 personas por metro cuadrado, pero desde nuestro punto de vista son inadecuados y luego explicaré el porqué. Bien, número de salidas lo he comentado, etcétera, etcétera. Sigo con el tema del aforo, luego incidiré otra vez sobre ellos. Bueno, tenemos que tener en cuenta un aspecto que es fundamental en cuanto a la fijación de los aforos y por consiguiente la evacuación, en cuanto a que la actividad o el edificio sea nuevo, o sea de nueva planta, o esté ya en funcionamiento. Si el edificio es nuevo, se hace nuevo, las zonas del edificio hay que aforarlo conforme a los ratios que marca la normativa. Se puede ir a más. Por ejemplo, si quieres hacer un uso más intensivo de una zona del que estaba proyectado, y ahora pondré un ejemplo. Pero no se puede ir a menos. A menos no lo permite la normativa. Los ratios mínimos son los que aplica la normativa, salvo que hubiera una reglamentación específica. Y yo creo que la única que conozco en este momento es el tema de piscinas, donde la reglamentación del Gobierno vasco da algo menos de aforo que lo que marca el Código Técnico de la Edificación. Bien, cuando decía que se puede ir a más, un caso que me parece a mí típico es el de los polideportivos. Las pistas de un polideportivo se aforan normalmente a razón de una persona por cada 5 metros cuadrados, bueno, más o menos. Sin embargo, pues viene determinada promotor de conciertos, determinada área municipal que quiere hacer, no sé, determinado evento en ese momento y quiere destinar esa pista a un local de pública concurrencia. Bueno, pues hacerlo de pública concurrencia, lo que es la pista y no para una actividad deportiva, que es para lo que estará diseñada, pues puede incrementar el aforo desde una persona por cada 5 metros cuadrados a 2 personas por metro cuadrado. ¿Vale? ¿Se puede hacer? Sí, se puede contemplar en el diseño del edificio, pero lo que habrá que hacer es vías de evacuación adecuadas para sacar en condiciones de seguridad a esas 10 veces más personas que habría respecto al diseño original. Bueno, entonces, repito, lo que se trata es, en actividades nuevas, se afora cuántas personas tiene que haber en el interior y hay que hacer vías de evacuación adecuadas para poder sacar a ellas en condiciones de seguridad. Claro, ¿qué pasa con las actividades que ya llevan en funcionamiento muchos años y son anteriores de la entrada en vigor de las normas de protección contra incendios? Pues bueno, tenemos un problema con ellas y en cada caso no puedo dar una pauta concreta, sino que habrá que hacer un traje a medida. Normalmente lo que se suele utilizar como criterio, como digo yo, de fusible, es la capacidad que tienen las vías de evacuación que sirven a esa zona. Y en función de la capacidad que tengan esas vías de evacuación, limitar el aforo interior. Claro, eso es un problema porque obliga a una labor de policía, de controlar los aforos, de hacer recuentos, etcétera, etcétera. Que si los empresarios, bueno, pues lo utilizaran o lo usaran los locales razonablemente, estupendo. Y quizás la mayoría de los casos los utilizan, pero hay veces que es difícil el estar comprobando si entra una persona más, si entra una persona menos, o 10 más o 10 menos. Es complicado. Pero bueno, yo la recomendación que haría es esa, que se aforaran los locales antiguos que han entrado en vigor antes de las normas conforme a las capacidades de evacuación de sus vías de evacuación, no conforme al número de personas que cabe en su interior. Y digo ahí, si ya lo tenía fijado, se mantiene salvo casos extremos. Claro, nos está ocurriendo en Bilbao que hay locales que, bueno, que tienen muchos años y que tenían aforos concedidos, pues, como digo yo, de aquella manera, que son claramente incorrectos con la normativa actual porque son muchas personas las que hay en el interior. Bueno, claro, el problema que tiene eso es que si el ayuntamiento quiere rebajar un aforo que ya estaba vigente, tiene que indemnizar. Hay que pagarle dinero a ese empresario por el lucro cesante que va a tener. Sí, por el lucro cesante que va a tener. Entonces, en esos casos hay que restringirlo al máximo y, bueno, habrá que ver en cada caso si procede o si no procede. O si no, tendrá que... No, de la botella, no te preocupes. Si procede o si no procede. Y bueno, pues si no procediera, habría que estudiar cada caso concreto, habría que hacer un traje a medida en el sentido de a ver si con unas obras razonables, tanto porque se pueden realizar como por coste económico, se podrían mejorar las condiciones de evacuación y tener ese aforo pues de una manera más correcta.
Bien, yo creo que ha incidido. ¿El aforo es una medida de seguridad? Sí, claro que es una medida de seguridad porque determina directamente el nivel de riesgo que tiene el edificio o la actividad en concreto, por el tiempo de exposición al riesgo, básicamente. Bien, si pasamos del concepto de aforo y seguimos ahondando un poquito más en los conceptos de evacuación, bueno, pues en evacuación, ¿qué se trata? Tenemos una cantidad de personas y lo que se trata es que todas ellas salgan del edificio a la actividad, como he dicho antes, desde un origen de evacuación hasta ese lugar seguro. ¿Debe hacerse en un tiempo máximo determinado? Sí, se tiene que hacer en unos tiempos máximos determinados que ahora veremos cuáles sean. ¿Dependen del tipo de personas? Lo ha dicho el ponente anterior. Claro que dependen del tipo de personas. Dependen del tipo de personas, del sexo, de la edad, de la densidad de personas por metro cuadrado, de los obstáculos que puedan encontrar, etcétera, etcétera. Depende de muchos factores. Claro, ya se nos antoja un problema claro. Si estamos hablando de tiempos de evacuación para limitar el tiempo de exposición al riesgo, lo vamos a tener difícil. ¿Qué tomamos? ¿Una muestra poblacional donde tomamos gente de más, menos edad? Yo creo que es complicado, es difícil. Entonces no hay ninguna normativa que yo conozca al menos que limite tiempos de evacuación, sino que intentan objetivar esa variable con las longitudes de recorridos de evacuación. Eso es más fácilmente medible y objetivable. Y además hay que tener en cuenta que el tiempo total de evacuación no es el tiempo del movimiento de las personas, que sería propiamente la evacuación, sino que inciden otros tres tiempos adicionales. Primero sería la detección de que hay un incidente no deseado, básicamente el incendio. Eso llevará un tiempo, depende de los sistemas que tengamos. Luego el tiempo de alarma, es decir, desde que hemos detectado que tenemos un incidente no deseado o una situación de riesgo, hasta que lo comunicamos a las personas que tienen que saber. Y luego tenemos el tiempo de retardo, que sería el tiempo que esas personas que reciben esa información toman las medidas adecuadas para comenzar a moverse, que también es un tiempo pues más o menos largo. Bien, y por último tendríamos el movimiento de las personas. Los elementos de evacuación, ya lo digo aquí directamente, generalmente, yo creo que la mayoría de las normativas, al menos en las anglosajonas sí, y en la normativa española también, se dimensionan para que cualquier elemento de evacuación sea capaz de que todas las personas asignadas a él pasen en 150 segundos. ¿Por qué 150 y no 148 o 172? Pues es una convención también. Esto viene de estudios británicos de los años 50, donde estudiaban un caso práctico que era un incendio que se produjo en Edimburgo en 1911 en un teatro que causó, no sé, creo que eran 80 muertos, un montón de muertos, y lo que decían, una de sus conclusiones era que las personas que no tienen un entrenamiento específico no pueden esperar más de 2 minutos y medio para franquear un obstáculo o un elemento de evacuación. Entonces, todo lo que pueda pasar de esos 150 segundos para personas normales, pues pueden degenerar en una situación de pánico. Y esto ya sería incontrolable. Entonces, este tiempo es recurrente porque empezó en los años 50 y se ha seguido tomando en experiencias que se han hecho en años posteriores. Y además, lo diré, ya lo anticipo, que la normativa española, en el Código Técnico de la Edificación y en otras normativas europeas y anglosajonas, también se emplea los 150 segundos. Y la razón es la que les comento. Bien, ¿cómo nos podemos aproximar al problema de la evacuación? Pues básicamente de dos maneras, de una manera determinista o de una manera estadística. En la manera estadística creo que es evidente, y vuelvo a citar al ponente anterior, lo ha dicho, las variables que hay son multitud y la gente no se comporta a la hora de evacuar siempre de la misma manera, es variable. Unas veces lo pueden hacer de una forma y otras veces de otra. Claro, es complicado en la resolución desde el punto de vista estadístico de la evacuación porque requiere un paquete informático lo suficientemente potente que pueda tener en cuenta todas estas variables. Veremos un caso luego. Entonces, no podemos hacer una aproximación razonablemente buena utilizando un modelo estadístico. Hay que configurarlo, hay que correr el programa, correrlo varias veces, afinarlo, etcétera, etcétera, y es complicado, no es sencillo. La forma que normalmente vamos a resolver las evacuaciones y por tanto el diseño de las vías de evacuación va a ser de una manera determinista. Tomaremos una muestra poblacional X, la que sea, y vamos a pensar, no es real, pero vamos a pensar, nos vamos a aproximar al problema pensando que esas personas siempre se van a comportar de la misma manera y que van a evacuar siempre de la misma manera. Se trata de objetivarlo.
Y esto nos permite una aproximación razonablemente buena. ¿Que queremos llegar más lejos? Vamos a un modelo estadístico, corremos el programa que sea y la aproximación que nos va a dar va a ser mejor y veremos si las hipótesis que teníamos adoptadas desde ese enfoque determinista, que es más sencillo, pues son razonables o no. Bien, cito, hay unos modelos deterministas que nos pueden dar dos características que desde mi punto de vista son muy importantes. Estos son de experiencias que se hicieron en el metro de Londres en los años 50. Y nos dan dos características muy importantes. La primera, en la curva de la izquierda, liga las velocidades de evacuación con la densidad de personas por metro cuadrado, lo cual es fundamental. No se queden con los números puros y duros, sino con la tendencia de la curva, lo que quiere decir esta curva. Bien, esa sería la de la izquierda, ahora la explicaremos. Y la de la derecha, lo que liga el flujo específico, el flujo de personas por metro y por segundo, que pueden pasar por un elemento de evacuación dado, el que fuera, y la densidad de personas por metro cuadrado. Y aquí nos da una enseñanza clara y clave, y es que cuanto mayor sea la densidad de personas que estén circulando, sí llega un momento que se comporta como una autopista. Los vehículos, dijéramos hasta 80, 90, 100 por hora, pues bueno, van circulando, tienen que dejar cierta distancia y van circulando muchos vehículos. Pero claro, a medida que va aumentando la velocidad, no aumenta la capacidad de la vía, sino que incluso puede disminuir, y de hecho así sucede, porque la distancia de separación entre vehículos tiene que ser mayor. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si las densidades de ocupación son bajas, pues bueno, igual no se puede aprovechar al máximo la ocupación de la vía. Pero si las densidades de ocupación siguen aumentando, es decir, las personas por metro cuadrado siguen aumentando, ¿qué nos va a ocurrir? Pues va a llegar un momento en que la capacidad de evacuación va a ser nula. A partir de, bueno, ahí hablaban a partir de 5,5 personas por metro cuadrado. Estos datos yo creo que están mejorados y corregidos, y a mí me parece una aberración. 5,5 personas por metro cuadrado son muchas personas, casi es difícil de que quepan incluso. Pero lo que sí nos tenemos que quedar es que con determinadas densidades de ocupación la gente no puede circular y por tanto no se puede evacuar. Veamos otro caso que a mí me parece, bueno, antes de ello. Los flujos de evacuación es un ratio de las personas que por cada elemento de evacuación pasan por cada metro de anchura del elemento de evacuación y por cada segundo de tiempo. Aquí tienen diferentes normativas de diferentes países. Entonces, bueno, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, expertos en locomoción, Metro de París, informe, bueno. Es diferente el flujo de evacuación, obviamente, en recorridos horizontales que en recorridos descendentes o en recorridos ascendentes. Obviamente, la gente donde va más rápido siempre es evacuando en horizontal. Si la gente va o las personas van por una escalera, si es descendente, van más lento que en horizontal. Lógicamente, no ven el obstáculo, van más lento que en horizontal. Y si la evacuación es ascendente, todavía van más lento porque a medida que salven más desnivel se cansan más. Entonces, bueno, vemos que hablamos pues de flujos de evacuación horizontal que se pueden mover en una cifra de entre 0,8, 1,5 de ese orden en función de los países. En escaleras pueden andar alrededor de 1 y en evacuación ascendente. Y en evacuación descendente un poquitín más, sin más. Bien, yo creo que en esta gráfica se ve perfectamente y creo que es bastante fidedigna, es bastante actual. Liga las velocidades de evacuación con la evacuación en escaleras o la evacuación horizontal. Y fíjense, a una densidad de personas por metro cuadrado cercana a las 4 personas por metro cuadrado, la capacidad de evacuación es prácticamente nula. Las personas no pueden circular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es importante? Claro que es importante, porque ya nos está dando una enseñanza, pues entiendo que muy valiosa. Si vamos a ratios de ocupación, como da el código técnico, de 4 personas por metro cuadrado, vamos a tener bastantes dificultades para poder evacuar a esas personas en condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque es difícil circular. Entonces tendremos que intentar huir de ese tipo de ratios, no ya al aire libre, bueno, pero desde luego en zonas techadas o en el interior del edificio. Mi recomendación, nosotros no lo damos nunca, y dar un ratio de ocupación de 4 personas por metro cuadrado en el interior del edificio, pues entiendo que es una aberración. Bien. Bueno,
La normativa española, ¿qué ratio recoge? Todo esto es lo que se ha hecho en otros países. ¿Qué recoge el Código Técnico de la Edificación? Pues fíjense, recoge, intenta objetivar, y lo que dice es que por cada metro de anchura en evacuación horizontal, en una puerta, en un paso, en un pasillo, por cada metro de anchura caben 200 personas. No puede haber más de 200 personas asignadas a ese elemento de evacuación. Y eso supone aproximadamente un ratio de flujo de evacuación de 1,3 personas por metro de ancho y por segundo de tiempo. En escaleras descendentes un 20% menos, 160 personas por cada metro de anchura. Y en evacuación ascendente lo que se hace es esos 160 personas por metro de anchura se penalizan en función de la altura de evacuación que haya que salvar. Claro, obviamente, cuanto más altura de evacuación salvas, pues más dificultad tienes, más te cansas, ¿vale? Bien, además se debe de tener en cuenta la hipótesis de bloqueo, que ahora lo comentaremos. Fíjense, si 1,3 aproximadamente lo multiplicamos por 150 segundos, hablamos de 200 personas por metro de ancho. Si 160 lo multiplicamos por 1,150, pues andaremos en 160 y tantas. Bien, al final lo que quiero decir es que la normativa española no lo dice, pero tiene en cuenta el que no más de 150 segundos, para que las personas puedan evacuar por un elemento de evacuación. Intenta ponerlo lo más fácil posible, olvídese de flujos, de ratios, etcétera, algo más sencillo. Bueno, pues por cada metro 200 en horizontal, 160 y 160 menos 10H en evacuación ascendente. Intenta hacerlo más sencillo, pero todo eso viene de todo eso que les he comentado anterior. Bien, y otro matiz a tener en cuenta muy importante, que no todas las normativas lo contemplan, y es la hipótesis de bloqueo. El Código Técnico siempre recoge que el incendio es de origen accidental. No lo dice, pero la normativa anterior, la NBCPI 96, la norma básica de edificación del año 1996, recogía que, además de eso que les he dicho, un único foco de incendio. Lo ha obviado, no lo dice el Código Técnico, pero sí tiene en cuenta siempre, cuando habla de estos temas, que el origen o que el foco de incendio es uno y no varios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues parte de la hipótesis que si hay más de una salida, bueno, pues una de ellas puede ser bloqueada. ¿Eso qué significa? Que si aquí tenemos dos salidas, si bloqueamos esa, todo el aforo que tenga este local tiene que evacuar por la otra. ¿Qué estamos diciendo? Pues no estamos diciendo más que este local tiene que tener dos salidas, que por cada una puede pasar todo el aforo que tenga el local, no por cada uno la mitad, sino por cada una tiene que ser capaz de pasar todo el aforo que tenga el local. Si hay tres salidas, bloquearíamos una y las de esas personas que irían a esa salida se tendrían que repartir entre las otras dos, etcétera, etcétera. Claro, esto tiene un fusible, cuando únicamente es una única salida. En ese caso no hay bloqueo, pero lo que sí hay que limitar es ¿cuántas personas se pueden ver sometidas a ese riesgo? Pues bueno, la normativa española, como he dicho antes, recoge que es 100, pero podría haber sido 120 o 85 o 70. También creo que se ha comentado antes, el riesgo es variable y el riesgo aceptable es variable en función del tiempo y del desarrollo tecnológico que podamos tener y del desarrollo económico. Lo que antaño podía ser un riesgo aceptable, por ejemplo, a la hora de edificar en determinados sitios, como han comentado en una pregunta anterior, el riesgo no es que haya aumentado hoy, día 2010, el riesgo sigue siendo el mismo o quizá menor, porque se habrán encauzado, los ríos es más difícil que se desborden, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es que el riesgo que es aceptable Euskadi año 2013, pues es bastante menor que el que era aceptable hace 40 años. Bien, bueno, algunas conclusiones. Lo de los 150 segundos lo he comentado, lo de los 4 personas por metro cuadrado lo he comentado. Pero yo les diría otra cosa, y les diría que los ratios que da la normativa funcionan bien hasta ocupaciones de 2,5 personas por metro cuadrado, entre 2 y 2,5. Y si pasan de ahí, tienen que saber que los ratios que les está dando el Código Técnico no funcionan. Podrán tenerlos en cuenta, los podrán argumentar como crean conveniente, pero a partir de 2,5 personas, o quizá un poquito antes, 2,3, 2,2, bueno, ese orden, no funcionan. Los flujos bajarían y las capacidades de evacuación no serían 200 personas por metro de anchura, serían menores, o 160 en escaleras. Esto es muy importante. Entonces, depende muy mucho
Lo que dice el código técnico depende muy mucho de la densidad de personas por metro cuadrado que haya. Si se incrementa y pasa de estas cifras aproximadas, no la tomen como un literal, pero si pasan de poco más de 2 personas por metro cuadrado, disminuyen claramente los flujos de evacuación. Y si llegan a 4 por metro cuadrado, prácticamente se hace 0. Esa local sería inevacuable o en tiempos muy elevados. Bien, después de todo este rollo les comento 2 casos prácticos abordados, uno desde el punto de vista determinista y otro abordado desde un punto de vista determinista primero y desde un punto de vista estadístico después, para afino. Nosotros el año pasado en la Aste Nagusia de Bilbao se creó, no, ya estaba, se utilizó un nuevo espacio, que era el espacio Carola, que es en la zona del Museo Marítimo, junto a la ría, que es un espacio muy bonito, pero el problema que tiene es que está bastante constreñido y tiene un número limitado de salidas. Entonces, claro, porque limita con la ría y las comunicaciones son malas. Bueno, más o menos aquí se puede ver, aquí estaría el escenario, esto sería la ría, esto sería un puente que circula o que va por encima de donde se celebraban los conciertos, ahora verán fotografías. Esta sería una zona de visión directa del escenario y esta zona pintada en verde sería una zona acotada con una visión pues bastante más deficiente. Hay que tener en cuenta, bueno, no sé lo que ocurre, pero en Bilbao, desde luego, la gente que va a los conciertos va al concierto y luego hace botellón. Entonces hay un cierto reparto de la ocupación. En esta parte que ven aquí, bueno, pues ahí va la gente que va al concierto. Y a esta zona verde, pues ahí va la gente que va al concierto a escuchar un poco música, pero también a pasarlo bien con otro tipo de actividades. Bien, tiene aproximadamente unos 9.100 metros cuadrados y como pueden ver aquí limita con la ría. Encima tiene un puente, todo esto es un frente de fachada del Museo Marítimo, esto está a desnivel, bueno, pues se encuentra muy constreñido. Bien, esto sería el día que más personas hubo en el interior. Bueno, se puede ver en esta primera zona, en esta zona que ven aquí, bueno, ahí las densidades de ocupación son más bajas. Es un poco lo que les decía, la zona que corresponde a Botellón. Pero creo que se puede intuir en esta zona de aquí, que es la de visión directa, donde los ratios de ocupación son verdaderamente altos y ahora lo comentaremos. Incluso el puente que se encuentra por encima, como pueden observar, está absolutamente lleno de gente. Bien. ¿Qué salidas tenía? Pues bueno, tenía 4 salidas de diferentes dimensiones. Bueno, esas salidas, para que se hagan una idea, con la hipótesis de bloqueo, no sé si lo he puesto más adelante, bueno, sí, lo he puesto más adelante. Con la hipótesis de bloqueo, bloqueando una de las salidas, podría tener un aforo de 4.200 personas. Pero el bloqueo de una salida hay que tomarlo con cierta cautela. Se puede tomar más en un edificio, pero en un espacio al aire libre, en un espacio exterior, no es tan determinante. Entonces, por eso decimos ahí que esa hipótesis en un espacio abierto no es obligatoria de ser considerada. Claro, el problema básicamente no es ese. El problema es, ¿y qué ratios de ocupación le damos? Bueno, pues iba a decir, cada maestrillo tiene su librillo, no sé. En cada caso, la experiencia yo creo que es importante. Sí se utilizó un ratio en las zonas verdes que les he pintado antes, donde se hace botellón, de aproximadamente una persona cada 2 metros cuadrados, aproximadamente. Bueno, puede variar, habrá zonas quemadas, zonas un poco menos. Y en la zona cercana al escenario se barajaron entre tomar 1,2 y 1,5 personas por metro cuadrado. Bueno, nosotros tomamos 1,2 por varias razones que no vienen al caso, pero podría andar por densidades de 1,5 personas por metro cuadrado. Bien. El aforo total de esa zona eran 8.550 personas las que podían entrar al interior en lo que nosotros estimábamos en condiciones de seguridad. Claro, el problema a nadie se le escapa es ¿y cómo cortamos esto? Cuando empieza a venir gente en función del concierto que haya, ¿qué hacemos? Si empieza a venir gente, no tenemos ningún tipo de control en el interior. El control lo tenemos que establecer fuera. Y tenemos que tener alguna forma de medir en tiempo real para que cuando lleguemos a diferente, en este caso esa cifra, vale, se acabó, cortamos y no entra nadie más. Los demás se quedan fuera y no pueden acceder al registro de conciertos porque no es razonablemente seguro para ellos. Bien, entonces, bueno, aquí pueden ver cómo es un poco, cómo estaba la gente encima. Lo que hicimos fue en el acceso principal, todo el resto de accesos estaba cortado. Y en el acceso principal se montó un dispositivo policial, se medía en tiempo real, en cada una de las salidas había un sensor óptico, bien sencillo,
y con una aplicación web en tiempo real, con un iPad o con una tableta, estábamos controlando cuál era el número de personas que entraba por unidad de tiempo. Cada minuto volcaba datos y cada minuto sabíamos la gente que estaba en el interior. Cuando llegamos a 8.600, 8.500 y veíamos que seguía llegando gente, y era antes del concierto, estaba previsto, se establece un dispositivo de seguridad, claro, tiene que ser lo suficientemente potente para, se acabó, aquí no entra nadie más, y aquí sí que no se puede escatimar medios, tiene que haber pues un control policial verdaderamente potente, porque si no se desbordaría, y no hubo ningún problema, créanme que no lo hubo, se montó el dispositivo policial, se colocaron las vallas, se hizo ese concierto, entraron al final unas 8.800, 8.900 personas el día que más, y vieron el concierto razonablemente seguros, porque claro, tienen que tener en cuenta que el público era desde chavalitos y chavalitas de, no sé, de 12, de 13, de 14, de 15 años hasta gente mayor. Entonces, vieron el concierto en condiciones razonables. Siempre surge algún problema, y en este caso, el problema que nos surgió es que no habíamos restringido la circulación en el puente, y esto fue en el primer concierto. En los conciertos siguientes se estableció un dispositivo que al final quitamos y pusimos una serie de vallado aquí, porque siempre, con perdón, hay algún alicate que se sienta ahí y encima se cae abajo. Entonces, pues bueno, se puso un vallado y se evitó ese problema. Bueno, experiencias que sacamos, pues desde el punto de vista determinista sacamos alguna muy buena, y es que en no emergencia, ¿cuáles eran los ratios de evacuación? Pues fíjense, en escaleras de evacuación ascendente que puedan andar en 0,9, 1, 1,1, que ya son ratios buenos, bueno, pues ahí tienen, en función del día y en función de la hora, el máximo ratio de evacuación por una escalera que era de evacuación ascendente era 0,94 personas por metro de anchura y por segundo de tiempo, casi al límite. Así que si no, no te oyen en el streaming. Ah, que habla el... Perdón. Vale, decía que el ratio era de 0,94 personas por metro de anchura y por segundo de tiempo. Un ratio verdaderamente notable para una escalera, estaba prácticamente al tope de su capacidad. Sin embargo, pueden ver en evacuación horizontal que los ratios que nos movíamos en la salida hacia la zona del Palacio de Congresos no superamos el 0,51 personas por metro de anchura y por segundo de tiempo. Estamos desde 1,3 a 0,51 que se comportó en realidad. Esto es evacuación en no emergencia. En evacuación en emergencia hubiéramos subido esos ratios, pero difícilmente el ratio de la escalera. Bien, y en otra zona horizontal todavía los ratios eran menores. Bueno, pues a la 1,45 el ratio de evacuación máximo 0,42. Bueno, es al aire libre, y el que se tarde un poco más o un poco menos en evacuar no es determinante. No lo he dicho antes. No he puesto los ratios de evacuación al aire libre, pero los que les he puesto en edificios, el 200, el 160 y el 160-10H, multiplíquenlo por 3 y les valdría para lugares al aire libre. Entonces, en lugares al aire libre, los ratios de evacuación que da la normativa española son, en vez de en 150 segundos, consideran un tiempo razonable para realizar la evacuación del triple, de 450 segundos. ¿Vale? Bueno, no me voy a extender más sobre un modelo determinista y me voy a extender un poquito. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos, suficiente. En la evacuación del nuevo estadio de San Mamés. El nuevo estadio de San Mamés tiene unas 53.000 personas de aforo y además tiene 5.000 y pico personas en actividades que pueden coincidir en día de partido o no, pues zonas de restauración, museo atleti, tiendas, etcétera, etcétera. Podría llegar a 59.000 de ese orden, más o menos, aunque yo lo veo complicado. Pero bueno, 53.000 sí. Tiene 3 graderíos, un graderío alto, un graderío intermedio, que va a ser pues una zona VIP, más o menos VIP, o para hacer eventos que no tengan que coincidir con el uso normal del auditorio, del campo, y luego un graderío bajo. Bien, primer problema que tenemos hacia esta zona de aquí, del campo, es el centro de Bilbao. Y esta es una zona de la ciudad sin consolidar. ¿Cuánta gente mandamos a una zona o a otra? Pues al final se optó por una solución que fuera prudente. Aproximadamente el 80% de las personas que irían a San Mamés se evacuarían o se disiparían, vamos a decir entre comillas, hacia el centro de la ciudad, y solo un 20% hacia otra zona menos consolidada de la ciudad o que está por consolidar. Bien. ¿Cómo se distribuyeron las personas? Por proximidad, lo marca así la normativa. Van hacia el centro de la ciudad.
Se resituaron las salidas que no estaban bien, que podían ir a una salida o a la otra, para que tuvieran clara cuál era la salida que tuvieran que utilizar. Se eliminaron obstáculos, no hay iluminación, solo hay torretas, no hay báculos de farolas, no hay mobiliario urbano, no hay papeleras, etcétera, etcétera. Todo esto no se pone en el planeamiento urbanístico, pues no puede ir. Bien, el modelo tomó un 80% hombres y un 20% mujeres. La población del Atleti, de los socios del Atleti, 87-63 hombres, 12-36 mujeres. ¿Es importante esto? Sí, ahora vamos a ver. Es importante por una razón. El programa que se utilizó era el Exodus, y este programa, los algoritmos que toman son, pues ahí lo tienen en función de las franjas de edad y de que seas hombre o mujer. Estadísticamente está demostrado que las mujeres, estadísticamente, tienen velocidades de evacuación más lentas que los hombres. Estadísticamente es así. Entonces, en ese modelo poblacional que toma el programa, pues bueno, hay que tener en función de la franja de edad, de la muestra que haya tomado, los hombres siempre tienen una velocidad mayor que las mujeres. Claro, ¿esto es determinante? Vamos a verlo si fue determinante. Bueno, esto sería, no lo tengo en película, pero lo tengo en fotogramas, en 1 minuto 1.136 ocupantes fuera, que se disiparían por estas calles. En 2, 8.600, bueno, ahí pueden ir viendo. Las zonas que están en rojo son zonas de alta densidad. La evacuación se comporta como el flujo de un río. En la zona más lenta se pueden acumular más y en la zona más rápida se acumulan menos personas. Aquí en esta zona vemos que hay un problema claro. Y en estas zonas que tienen cambio de dirección existe problema, pero el problema no es tal porque al final hay densidades altas, pero la gente circula. Sin embargo, aquí no. Aquí la cola se iba yendo hacia atrás. Bueno, un poco lo mismo. Bueno, entonces en el modelo, fíjense, el ratio más alto de evacuación en horizontal que se tomó, contemplándolo de una manera estadística, no llegó al 1,3 que marca la norma, se queda en 1,20 personas por metro de ancho y por segundo de tiempo. Claro, la primera pregunta que se nos planteó, vale, eso es correcto, porque en aproximadamente 10 minutos salen la gente de los aledaños. ¿Qué pasa si cambia la población, si van más mujeres que hombres o si van 50-50? Pues bueno, el resultado fue tranquilizador en el sentido siguiente. Bueno, se tuvo en cuenta esto y se tuvo en cuenta en esta zona donde se montaba el tapón, lo que se le hizo es cambiar la forma, poner una forma más redondeada para evitar todo este colapso que teníamos en esta zona que iba yendo hacia atrás. Bueno, pueden ver que la idea funciona, hay una pequeña retención aquí, pero que no va hacia atrás, es solamente en ese punto y de esa forma se disipa el colapso. Bueno, pues la realidad, vaya, no la he metido. La realidad es que no hay problema con que haya el 50% hombres, 50% mujeres, o incluso incrementar la población femenina en el estadio. No habría problemas porque en ningún caso, en ninguna franja de edad, se alcanza la velocidad máxima de evacuación que podría alcanzar estadísticamente una mujer. Con lo cual, no tiene ningún problema. Se puede utilizar una u otra porque con esas densidades de evacuación de personas, repito, no se puede ir al máximo de la capacidad de la vía, por supuesto, y de la capacidad de la persona que nos haría de fusible. Bien, las densidades máximas son 2,64 en esas zonas. Bueno, es un poco más alta, pero no es preocupante, salvo que se montara un tapón en el sentido de que esa cola fuera hacia atrás. La realidad, el programa se corrió con 62.000 personas, la realidad es más favorable, son 50 y tantas mil, porque inicialmente el campo iba a tener más aforo, pero los resultados del Atleti no lo permiten. Y por último, pues las velocidades de evacuación son de no emergencia, que siendo en emergencia, pues mejorarían un cierto porcentaje. Es que ricasco.